Asimismo, ¿no? Antes de empezar ya con la clase del día de hoy, no sé, alguna situación con respecto a la clase anterior, algo que estés pendiente, algún comentario, alguna pregunta. Ya, de lo cuestión de deberes, está revisado el segundo deber. Con todo vayan también viendo eso. Ya voy a seguir revisando el resto de tareas. Y cualquier observación, de ser el caso, ahí mismo les voy escribiendo en la retroalimentación, ¿no? Si no hay ninguna situación es porque de cierta manera se está cumpliendo con todo lo establecido y deben tener la nota máxima. Bueno, básicamente entonces lo que vamos a hacer en esta clase es completar la clase anterior, ¿no? Vamos a completar la clase anterior. Vamos a manejar el criterio de las citas bibliográficas asimismo, pero vamos a trabajar ya con otras fuentes bibliográficas. Entonces, como dije desde el principio, esto no es totalmente nuevo, ¿no? Ustedes ya de cierta manera lo saben, lo han aplicado. Estamos de cierta manera cimentando más esos criterios, esos conocimientos. Y como siempre les he dicho, cualquier inquietud, cualquier duda, me lo dicen, no importa si me interrumpen, y seguimos ahí avanzando en este aspecto. Hemos visto entonces en la primera parte, vimos la parte de las citas, básicamente cuando nos referíamos a libros, ¿no? Podemos decir que utilizamos solo esa fuente bibliográfica, los libros. Pero igual también, como sabemos, en la actualidad, básicamente sacamos información de fuentes digitales. Entonces, se debe también manejar el criterio de cómo citar esas fuentes. Entonces, ahí la duda también de parte de ustedes, si saco de una página web, si saco de un artículo de revista, toda esa situación. Vamos a seguir manejando el mismo criterio, ¿no? Entonces, vamos a irnos trabajando con algunas otras fuentes bibliográficas y de ahí vamos citando y vamos haciendo la práctica. Ya, entonces vamos a trabajar con un archivo de Word. Voy a empezar desde cero, ¿no? Voy a trabajar con un archivo de Word en blanco y pueden hacerlo en el de la clase anterior, no hay ningún problema. Y voy a ir trabajando con la carpeta que les había también publicado, ¿no? Les había publicado una carpeta. Voy a coger un artículo en primera instancia, voy a coger un artículo de esa carpeta y de ahí vamos a hacer la práctica. Vamos a ver cómo citamos también de esa parte. Entonces, complementando la clase anterior, ¿no? Vamos a complementar la clase anterior con el resto de formas de cómo vamos a citar nuestros trabajos utilizando la normativa A. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna inquietud, algún comentario? No, profesor. Listo, entonces, ¿no? Voy a compartir, voy a empezar a compartir y vamos explicando. Bueno, tengo aquí mi pantalla de Word y voy a trabajar también con un artículo de revista de los que tenemos en la carpeta. Este es un artículo de los que están ahí. Es un artículo científico. Si están viendo el PDF, ¿no? Sí, profe. Sí. Ya, listo. Un momentito. Bueno, aquí también está nuestro PDF con el que trabajamos la clase anterior, en donde está la forma de cómo vamos a manejar
las referencias, ¿no? Las citas, toda esa parte. Bueno, vamos entonces a trabajar con este artículo de revista. Y lo que vamos a hacer, ¿no? Suponemos que hemos sacado una parte de este artículo de revista. Voy a tomar en cuenta cualquier situación, ¿no? Voy a tomar en cuenta, por decir algo, saqué este párrafo, cualquier situación. Y obviamente lo copio textualmente a mi documento, ¿no? Lo copio textualmente a mi documento. Listo. Como ya tenemos claro, cuando hacemos este criterio de una cita textual, obviamente tenemos que citar, ¿no? Puedo hacer esto, puedo copiar textualmente un párrafo, una definición y pegarlo en mi documento. Pero al hacer eso, obligadamente necesito también trabajar con el criterio de citar, porque esto no es mío, ¿no? Esto no me corresponde. Por lo tanto, tengo que citar. El proceso en este caso es sacado un párrafo de un artículo de revista. Asimismo, determino la cantidad de palabras. En este párrafo que he copiado, tengo 35 palabras. Eso me establece qué tipo de cita voy a utilizar. Menos de 40 palabras. Una cita corta, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa primera clasificación, si tenemos menos de 40 palabras, vamos a trabajarlo como una cita corta. ¿Qué nos decía el formato? ¿Cómo manejamos las citas cortas? Las comillas. Lo manejamos entre comillas. Y a continuación lo citamos, ¿no? En referencia al texto. Es decir, utilizamos en este caso la ayuda del Word. Entonces nos vamos por insertar cita. Agregamos una nueva fuente y estamos en esta ventana. Entonces aquí precisamente es donde vamos a ir determinando los pormenores de la nueva fuente. En este caso, tipo de fuente bibliográfica ya no es un libro. Vamos a trabajar con un artículo de revista. Entonces en este caso cambiamos ya la primera configuración, artículo de revista. Y a partir de ahí va a haber algunos campos que nos piden de acuerdo a la fuente especificada. Aquí lo importante es, yo sé que vamos a ir determinando, vamos a ir llenando los campos, pero lo importante es darnos cuenta cómo vamos a ir llenando en función a los datos proporcionados en el artículo de la revista. Bueno, nos pide en primera instancia el autor. Obviamente esto tiene un autor. Por lo general lo tenemos acá en la parte inicial, ¿no? Por lo general siempre vamos a tenerlo en la parte inicial. Nos dice entonces, este es el título de este artículo, de cero a dinero. Y acá abajo tengo los nombres, en este caso son 3 autores, ¿no? ¿Sí estamos viendo eso? Sí. Ya. Sí. Entonces, Sí, profe. el proceso, ¿no? Vamos ingresando. Bueno, en este caso sí puedo copiar y pegar. Voy a ir haciendo ese proceso. Entonces, autor, como habíamos quedado. Vamos a ir manejándolo desde editar. Bueno, el primer autor lo agregamos. Vamos por el segundo autor. De la misma manera, ¿no? También lo agregamos.
Y el tercer autor bueno, entonces tenemos los tres autores ingresados, aceptamos, nos vamos por el siguiente campo que nos pide el título. El título acá nos dice de cero a dinero, la basura como fuente principal para un negocio inclusivo de reciclaje en Cuenca. Bueno, voy a copiarlo. Listo, tal cual como estaba, ¿no? Todo el título. Ya. Bueno, de pronto alguien ha manejado algún otro programa para la edición de las referencias bibliográficas, por mencionarles Zotero, por mencionar Mendeley. Ahí el proceso es un poquito más fácil. De pronto automáticamente, digamos, señalo el archivo y el programa se encarga ya de sacar los datos. Sí hemos de ver esto un poco más adelante, cuando revisemos el capítulo 4. Ahí hemos de utilizar Zotero, hemos de utilizar Mendeley, para asimismo hacer este proceso. En este caso, obviamente, estamos utilizando Word, ¿no? Estamos utilizando las herramientas de Word para manejar este criterio. Bueno, continuamos. Nos dice nombre de la revista. Ya. Aquí lo importante es saber de pronto ya identificar. De cierta manera los datos siempre va a estar en la revista. En cualquier tipo de revista siempre nos va a poner su nombre, los datos. Pero hay que saberlos ubicar, hay que saberlos identificar. Ya, entonces aquí esta revista se llama Retos. Revista de Ciencias de la Administración y Economía. Entonces, ese es el nombre completo de la revista, ¿no? Retos. Nombre de la revista, Retos, Revista de Ciencias de la Administración y Economía. Le voy a poner el nombre completo de la revista. Nos pide acá un dato que nos dice año y nos pide también páginas. Vamos a ver cómo manejamos esta parte. Primero con la parte del año. Vemos que aquí mismo, ¿no? 2019, este sería entonces el año que vamos a manejar, 2019. Y páginas, aquí una situación, ya. Aquí en páginas, por lo general, nos hace referencia o debemos poner, no solo no se refiere a la página de donde hemos sacado la definición o lo que copiamos. Aquí, por lo general, estos artículos de revista siempre se los maneja unidos en un solo libro, llamémoslo así. Entonces, lo que aquí se busca y lo que se debe encontrar es justamente de qué página a qué página está este artículo dentro de esa publicación. Ya, por lo general tenemos que ubicarlos en los encabezados y en los pies de página. Ya, por ejemplo, en este encabezado nos dice, ¿no? Aquí está el nombre de los autores, está el nombre del artículo, y aquí nos pone las páginas de la 71 a la 87. Estas son las páginas en donde se encuentra todo este artículo. Entonces, les recuerdo que por lo general estos artículos forman parte de un documento más grande. Un libro, llamémoslo así, una revista, ¿no? Una revista, mejor dicho. Por eso son artículos de revista. Entonces, lo que nos pide
en el campo páginas es en donde, desde qué página empieza el artículo hasta qué página termina el artículo. Entonces, en este caso, en este campo vamos a manejar 71 a 87. Entonces, aquí de la página 71 a la 87. Esto para no confundirnos, ¿no? Luego sí nos va a pedir de qué página, o nosotros tenemos que configurar de qué página hemos sacado. Pero dentro de estas fuentes, al decirnos páginas, vamos a manejar de esta manera. Aquí también cuando manejamos una revista, un artículo de revista, por lo general siempre nos dan también otros datos. Y estos serían datos también importantes colocar. Nos van a dar el volumen y el número de revista. Esto por lo general sí nos da. ¿Cómo identificamos esos datos? Entonces, si vemos acá en esta parte, en la revista Retos, el primer número es el volumen y el segundo es el número. Entonces, aquí también esto no se refiere a las fechas, ¿no? Tampoco eso se refiere a fechas. Este se refiere al número de revista y este se refiere al volumen. A ver. Esto también lo vemos acá, ¿no? En la parte inicial. Entonces, estos datos también podríamos ponerlos. O ya saben, también esto es opcional. La pestaña principal que deberíamos manejar es esa, ¿no? Pero también como por lo general sí nos dan la parte de lo que es el volumen y el número de revista, entonces vamos a manejar. El orden es ese, ¿no? Primero nos da el volumen y luego el orden de la revista. Entonces acá pongámoslo en claro eso. Entonces primero volumen y luego el número de la revista. ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Eso es opcional. En todo caso voy a ponerlo, ¿no? 9 y acá 17. Lo importante es que estés enmarcados los datos de la ficha principal. Listo. Esto entonces sería cuando se refieren a fuentes, en este caso, artículos de revista, ¿no? De cierta manera siempre nos van a pedir autor, nos va a pedir el título, y en este caso, nombre de la revista, página y año. Con eso aceptamos. De la misma manera nos debe aparecer el apellido de los autores y el año. Aquí sí, en la cita, la editamos y ponemos la página de donde sacamos, ¿no? Entonces, aquí sí ponemos la página de donde sacamos esa información. Bueno, copié, creo, de esta página. Esta es la 75. Entonces, aquí sí ya le ponemos el número puntual de la página de donde sacamos. 75. Y ahí sí ya tendríamos en el formato correcto, ¿no? En el formato establecido, igual, es de la misma manera. Apellido, año y la página de donde sacamos. ¿Sí? Si estamos hasta ahí, no sé, de pronto alguna pregunta, alguna duda. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, yo también. Dígame. Cuando estuvimos estudiando normas APA en primer semestre, dijeron que cuando un autor tenía sus dos apellidos juntos, tenía que entrelazarlos con un guión medio, algo así. Ya. La mitad. O sea, si es que los dos apellidos, o sea, por lo general, siempre se le pone solo un apellido, ¿no? Por lo general siempre se maneja un apellido, el nombre y el segundo nombre.
Esto se lo pone para que en el momento de generar la bibliografía, ahí nos aparece la inicial del primero, la inicial del segundo. Ya. Ahí, al poner un solo apellido, obviamente aquí solo nos visualizaría un solo apellido. En este caso, como ingresamos los dos apellidos, lo toma como uno solo, ¿no? Entonces, por eso vemos los dos apellidos. Llamémoslo así, bajo el criterio en el momento de ingresar los datos, solo hubiésemos tenido que ingresar el un apellido. De ahí solo nos visualizaba el primero. El Word, como les dije, es una ayuda, ¿no? El Word es una ayuda y nosotros tal cual ingresemos es como va a visualizar. El Word nos ayuda en el momento de generar en este caso, las referencias bibliográficas. Ahí maneja las iniciales, los puntos, las comillas, toda esa situación. Entonces, de pronto, para no tener ese asunto de los dos apellidos, simplemente ingresaríamos solo un apellido y lo importante sí son los dos nombres, ¿no? Porque eso sí va por separado. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿De qué sirve poner todos los detalles? O sea, todos los detalles si solo siempre sale lo que es el apellido, la página y el año. Ya, todos los detalles de la ficha. Ya. O sea, de pronto eso, si nosotros tenemos toda la información, podemos ingresarla, ¿no? Luego, en el momento de generar las referencias, ahí van a aparecer, de cierta manera, la información bajo la normativa. Cuando vamos agregando las fuentes, se va creando una base de datos de fuentes. Se va creando, ¿no? Y no solo de este documento. O sea, obviamente en este documento se van creando como fuentes locales, que yo puedo verlas en este documento. Pero si ustedes hacen otro documento y asimismo van ingresando fuentes, todas esas fuentes se van guardando en una sola base. Ya vamos a ver también, ya les voy a indicar eso. Entonces, ahí ya tendría... Profe. Dígame. Dígame. Disculpe, una pregunta. Lo que pasa es que usted cuando estaba llenando la parte de revista, ya en página usted puso de la 71 a la 87, creo. Sí. ¿Por qué? No entendí muy bien por qué puso esa parte. Ya. Revisamos, ¿no? Revisamos esta parte. Ya. Esta es la que acabamos de ingresar. Ya. Entonces, tenemos estos datos. Y dentro de estos datos principales, aquí nos dice páginas. O sea, ¿por qué tenemos que ingresar estos datos? Porque recuerden, una revista está formada por varios artículos. Entonces, obviamente que en el documento que yo tengo y que les puse también, ahí está el artículo de manera individual. No puse toda la revista, no, sino puse puntualmente el artículo. Ese artículo forma parte de una revista, por decir algo. La revista en general tiene 300 hojas, por decir algo, ¿no? Ya, entonces, este criterio de páginas se lo debe poner para identificar desde en qué página empieza ese artículo y en qué página termina este artículo. Pero dentro de la referencia, dentro de la cita, perdón, ahí sí tengo que poner la página puntual de donde saqué el párrafo, la definición o lo que copié. Entonces, son dos cosas distintas. Por eso hice también el énfasis, ¿no?, en explicarles. Acá, en el momento que ingresamos las fuentes, tengo que poner de qué página empieza a qué página termina el artículo. Y en cambio, en la cita, ahí sí puntualmente solo pongo la página de donde saqué esa porción de texto. Entonces, por eso mismo la práctica, ¿no? Para que ustedes vean que en cualquier otra revista siempre nos va a poner también esos datos. Ya vamos a tomar en cuenta otra revista y de pronto seguimos viendo más criterios. Bueno. Tengo entonces una primera cita de una revista, ¿no? Voy a revisar mis ayudas bibliográficas.
Y ahí tengo, dentro de material bibliográfico, asimismo tengo otra revista. Voy a abrir esta, que dice Apertura. Ya. Es otro artículo, ¿no? Implementación de aula invertida en un curso propedéutico de habilidad matemática en bachillerato. Ya. Entonces tenemos aquí otro artículo. Asimismo, hemos sacado información de este artículo y queremos citar. Ya, entonces vamos a hacer eso y asimismo ahí van saliendo más preguntas, ¿no? Bueno, por decir algo, copié algo, ya, cualquier cosa, ¿no? Cogí este texto. Y lo paso acá. Bueno, se me pasó en formato. Bueno, luego vemos el formato, todas esas situaciones. Reviso el tipo de cita, el número de palabras. Entonces tengo 44 palabras. Ya. Entonces eso me indica que debo manejarlo como cita larga, ¿no? De más de 40 palabras. Bajo ese criterio, entonces nos dice que debemos trabajar con sangría, ¿no? Debemos trabajar con sangría izquierda. Entonces, párrafo, sangría izquierda, 1 centímetro. Listo. Ya. Y procedemos ya a poner la cita, es decir, vamos a ingresar las referencias ya utilizando el Word. Insertamos, agregamos una nueva fuente. Seguimos con un artículo de revista. Vamos a ver ahora las características, ¿no? Entonces voy a revisarlo. Acá está. Ya. Bueno, en la primera hoja siempre no están los datos o también lo podemos buscar en los encabezados o en los pies de página. Ahí está toda esa información. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, Apertura es el nombre de la revista. Volumen 10, número 1, páginas de la 24 a la 39. Entonces, siempre nos va a dar eso, ¿no? Página de inicio en donde empieza el artículo, página donde termina el artículo. De la 24 a la 39. Hay otras situaciones que manejan también el DOI, ORG, toda esa situación, ¿no? Bueno, vamos rápidamente. Identificamos autor, ¿no? Vamos a ver dónde está la parte del autor. Bueno, son 5 autores. Habría que ingresarlos uno por uno, ¿no? Habría que ingresarlos todos. Ya, por asunto de tiempo, porque ya igual ya se me viene el tiempo. Voy a manejar uno solo. En esta parte de pronto podríamos omitir la parte de los 2 apellidos, ¿no? Podríamos solo manejar uno. Para eso queda a criterio. Vamos a manejarlo igual los 2 apellidos. Agregar. Aceptar. Ya, como les dije, por cuestión tiempo solo voy a ingresar uno, ¿no? Son 5 autores. Ya. Título de este... Nos dice implementación de aula invertida en un curso propedéutico de habilidad matemática. Aquí se va copiando es línea por línea.
por ganar tiempo, ¿no? Profe, ese es de sitio web. No, este es de sigue siendo un artículo de una revista. Profesor, o sea que revista con sitios web es distinto. A ver, un momentito. A ver, no le oí la pregunta, ahora sí. Entonces, sitios web sitios web con revista es diferente. Sí. El estilo de la bibliografía. Sí difiere. Ya, vamos a terminar eso y vemos rápido de un sitio web. Bueno, entonces, estábamos, ya, nombre de la revista Apertura, año, lo busco rapidito, no está por aquí. 2007. Ya, acá abajo, ¿no? Apertura, año 18, volumen 10, número 1, abril del 2018. Entonces, aquí yo tengo esta información. Año 2018. Páginas. También nos daba esa información, ¿no? Nos dice de la página 24 a la 39. A 39. Aceptamos. Asimismo, manejamos el criterio de adicionar la página de donde copié. 26. Ya, listo. Este sería el criterio entonces. Me olvidaba acá arriba también el punto final, ¿no? Punto final arriba y acá el punto final abajo. Ya. Ahí ya tendríamos citado de 2 artículos de revista. Hagamos de un sitio web. Ya, voy a buscar algo, economía emergente. Ya, alguna cuestión rápida. Ya, voy a abrir una página, no de Wikipedia, no. Voy a abrir cualquier otra, no de Wikipedia. Ya. Bueno, espero que se cargue, esperemos que se cargue. Bueno, he ingresado a un sitio cualquiera, ¿no? Ingresado a un sitio web y de cierta manera, por decir de aquí, copio un texto. Ya. Ya. Reviso. Son 35 palabras, tengo que manejarlo como cita corta. Entonces, lo que vamos a ver, ¿no? En lo que difiere es en el momento de agregar la fuente. Entonces, ahora, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con sitio web.
autor. Aquí es importante ir viendo qué información tengo, ¿no? Vamos a ir viendo qué información tenemos. Si se dan cuenta, en esta página que abrí, ¿no? Este artículo, aquí tiene un autor, José Francisco López. Entonces, el autor del artículo sería justamente esta parte, ¿no? Entonces, autor José Francisco López. Si están viendo la página, ¿no? Sí. Ya, entonces, autor. José Francisco. Acá vemos que como que se repite 2 veces lo mismo, nombre del sitio web, nombre del sitio web. Ya, entonces aquí hay que irlo viendo de esta forma. El nombre del sitio web, de cierta manera, siempre va a haber un nombre principal, llamémoslo así. Y dentro de eso va a haber el nombre del artículo. Entonces, a veces no se diferencia mucho, por eso nos pone 2 veces lo mismo. Puedo ponerlo como el nombre del sitio web Economipedia y otra vez me pide, y ahí iría mercados emergentes. Entonces, nombre del sitio web, en primera instancia, Economipedia. Y otra vez, ahí iría el nombre del artículo, mercados emergentes, creo que nos decía, ¿no? Mercados emergentes. ¿Qué otra información nos pide? Nos pide año, mes, día de la publicación y nos pide el URL. Entonces busquemos esos datos. Reviso. Si es que hay alguna fecha por ahí. Y aquí hay una fecha, pero esa es de un comentario, ¿no? Esa no la voy a utilizar. En ese sitio web le piden que se suscriba para poder ver la fecha. Bueno, ya, entonces si de cierta manera solo lo tengo así, entonces en este caso no importa si no pongo la fecha. O sea, quedaría ahí. Esto luego el Word nos va a poner una sigla SF, que es sin fecha. Y obviamente lo que sí tengo es el URL, ¿no? Entonces copiamos la dirección web, la parte de arriba, la dirección, copiamos. Pues en este caso, año, mes, día va a quedar en blanco, pero lo que sí tengo es la URL. Copiamos toda la dirección completa de la página. Aceptamos. Ya. Si se dan cuenta, entonces aquí nos pone SF, que es sin fecha, ¿no? Aquí no debo poner el número de donde saqué la página, porque obviamente no es un libro, no es una revista. Simplemente va a quedar así. Revisamos rápidamente por tiempo. Cuando genero la bibliografía, se quedó pensando. Bueno, vamos a generar ya la bibliografía. Vamos a ver cómo nos pone ya la parte de las referencias, es decir, el detalle ya de todo lo que tiene que ver en cuanto a dos tipos de, en cuanto a estas 3 citas que hemos manejado.
Voy a manejar referencias. Ya les voy a pasar también un documento en donde de cierta manera está más especificado que era una bibliografía, que era una referencia. Me olvidé de subirles. Ya. Bueno, entonces vemos ahora la información, ¿no? Entonces, como vemos aquí, hay una dirección de internet. Eso obviamente nos supone que es un sitio web lo que se ha visto. Y las otras nos pone de esa manera. Bueno, vamos a continuar la siguiente clase. Tengo una reunión programada a 2:30. Tengo que explicar algo a unos docentes, por lo tanto no puedo ya extenderme más. Profesor, una pregunta. Próxima. Dígame. ¿Es bibliografía o referencia? Son referencias. Ya les digo, se va a manejar un criterio. Hay un criterio que hay que entenderlo un poco difícil de entenderlo, pero ya les voy a pasar un documento en donde de cierta manera se explica de manera más puntual cuándo se debe llamar referencia, cuándo se debe llamar bibliografía. Bueno, esto entonces las dos, hemos hecho 2 citas de revistas y hemos hecho una cita de un sitio web. La próxima clase vamos a seguir uniendo, nos faltaría también sacar información de blogs, nos faltaría sacar información de libros digitales. Entonces, la próxima clase completamos eso y hacemos también una práctica en donde unimos ya lo de esta semana. Ya con eso hacemos una sola y también se plantearía un trabajo. Bueno, entonces, esto complementario, ¿no? La verdad que el tiempo se va muy rápido y ya se cumplió la hora. Bueno, en todo caso, hoy tengo la premura de esa reunión, por lo tanto no me puedo extender más allá del tiempo. La próxima clase ahí completamos con el criterio de revisar otras fuentes, planteamos un ejemplo global donde ya podamos ver todo y asimismo revisamos algo más que se tenía que ver en esta semana. Bueno, no sé, de pronto algo adicional de parte de ustedes. Profesor, entonces por hoy no hay actividad, ¿verdad? No habría actividad. La actividad la vamos a hacer en la próxima clase. Ajá. Bueno, entonces la próxima clase seguimos revisando este criterio de las normas APA para que quede totalmente claro. Estamos poniendo varias opciones para que ustedes vayan viendo cómo se debe citar. Bueno, entonces me despido. Hasta la próxima clase. Pasen bien. Chao, profesor, gracias. Hasta luego. Muchas, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profesor, gracias. Gracias.